Bueno, ya estamos arrancando y qué mejor que con el maestro Iván Baruch Álvarez, él es psicólogo y pues bueno, nos trae el tema que ya lo mencionó. ¿Es la terapia psicológica un traje a la medida? ¿Le queda o no le queda? ¿O si le queda o ya le quedó? ¿O quién sabe? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Quién sabe? No, la verdad que es muy importante que nos comente si es un traje a la medida la psicología. Un tema muy interesante y de hecho se relaciona mucho con el tema que estuvimos tratando la semana pasada. Cris al final dejó una pregunta muy interesante al final, ¿no? Ahí como bomba. Oye, ¿y si cada persona necesita una canasta básica diferente? Y es una pregunta bien frecuente, ¿no? Ajá. A ver, la respuesta rápida es sí. Cada persona necesita una canasta básica diferente, necesita técnicas diferentes. El problema es que esta pregunta se puede responder desde dos aristas y ahí es donde a lo mejor hay que hacer distinciones. Una de estas aristas puede ser entendida a nivel filosófico, vamos a decir. Okay. Es decir, ¿qué es la terapia? Vamos a definirlo y ahí puede haber como una variedad muy amplia que lamentablemente a veces no están como tan sustentadas. Y si entendemos como que cada quien necesita alguna terapia diferente en este nivel, la verdad es que probablemente no. Por otro lado, hay terapias que sí están muy sustentadas y no son iguales para todas las personas. Okay. Eso se llama eclecticismo. Cuando nosotros vamos a tomar como elementos de varias terapias o de varios modelos, se llama eclecticismo y se puede hacer a nivel filosófico, que a veces no es tan adecuado, y se puede hacer a nivel técnico, es decir, comprendiendo la problemática desde un punto de vista bien claro, ahí sí podemos tomar técnicas de diferentes modelos incluso, ¿no? A ver, y poderlos integrar. Tengo una duda. Entonces, yo ahorita hablaba de la hipnosis. Sí. Comenté hipnosis y luego he escuchado las constelaciones. Sí. Y luego que la numerología y luego la biodecodificación. No todas llegan a la misma situación, al mismo punto final. O sea, sí es para cada quien diferente tipo de terapia. Ajá. Lamentablemente no. Ok. Lamentablemente, a este nivel no, ahí es al nivel filosófico, vamos a decir. Mira, es muy simple y es un tema que tiene que ver con lógica. A ver, no vamos a desaparecer las terapias alternativas. Evidentemente, pueden tener una utilidad en ciertas cosas. Van a existir mientras los seres humanos existamos, ¿vale? Pero, mira, si te pregunto qué color es mi saco, a lo mejor dices, bueno, es gris, ¿vale? Y si lo ve una persona desde otro punto de vista, donde le pega un poco menos la luz, va a decir que es gris, pero a lo mejor de otro tono. Puede haber como varias versiones, ¿vale? Pero si alguien viene y dice que el saco es de color verde fosforescente, ya hay dos explicaciones que son radicalmente opuestas para el mismo fenómeno. Cuando esto sucede, sabemos que al menos una de las dos explicaciones, al menos una, es falsa. Es a nivel lógico. Entonces, es lo que pasa muchas veces con las terapias alternativas. Para una, la comprensión de la conducta humana o la comprensión de lo que nos lleva a actuar de una manera es una radicalmente opuesta a lo que probablemente podemos observar en laboratorios o lo que podemos observar cuando tratamos de probar alguna de las técnicas. Bien interesante porque muchas de las terapias alternativas se prueban, ¿no? Mucha gente dice, no, es que los científicos nada más van por un lado y no se salen de ahí. No es cierto. Un caso de éxito muy interesante es, por ejemplo, la meditación, ¿no? El mindfulness. El mindfulness comenzó como una terapia alternativa y hoy es parte de tratamientos muy serios en terapias contextuales. Sí, ¿sabes? Muy serios. Sí. Yo sí, claro. Es verdad, claro. Y no de manera indiferenciada, pero está ahí. Es que he visto que psiquiatras la utilizan en el mismo lugar, o sea, sí es tomada muy en serio y entonces sí es funcional. Claro, cuando se prueba y vemos que tiene un efecto, se integra. Es decir, la terapia alternativa se queda como alternativa cuando lamentablemente no podemos decir nada sobre ella. Y pasa a la terapia formal cuando decimos, oye, esto tiene una utilidad. Pero entonces, por ejemplo, si estamos hablando, todo esto es para la salud mental. Claro. Entonces, sí hay una diferencia según la condición de la salud mental de cada individuo. Sí, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de terapias basadas en evidencia como terapia cognitivo-conductual o terapias contextuales, no hablamos de un solo modelo, ¿no? Que se aplica a todas las personas y a todas las condiciones de salud mental. Son terapias cognitivos conductuales, son una serie de técnicas o de tecnologías que porque son finalmente aplicaciones científicas que se aplican a cada persona de manera diferente. ¿Cómo se define ahora sí que el tipo de terapia para cada caso? Esto es bien interesante. Cuando la persona llega con nosotros, con los psicólogos, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Que una parte de este diagnóstico va a coincidir con el modelo psiquiátrico, ¿no? Entrevistas, lo que se llama diagnóstico clínico.
y nos permite distinguir y nos permite sobre todo saber con quién tenemos que colaborar y saber con qué dificultades nos vamos a topar. Sin embargo, para el psicólogo es fundamental una técnica que se llama análisis funcional, que independientemente de la etiqueta que le pongamos a la persona, vamos a tratar de comprender cada conducta en su contexto para saber qué hacer. Wow. Oye, yo estoy impresionada porque de repente escucho a personas que hacen diferentes técnicas y entonces dices que si alguien ve tu saco gris, pero luego viene alguien más, suponiendo que fuera otra terapia y lo ve verde fosforescente, pero si la misma persona hace las diferentes terapias, ahí sí está siendo funcional. Ahorita lo vamos a platicar porque si partes de modelos tan distintos, ¿no? e integras a nivel filosófico, ¿realmente hay una comprensión del problema? ¿Sabes? No, y sobre todo saber cuál de todas esas terapias alternativas es la tuya, ¿no? La que te... Ay, lo vemos después de un corte, ¿eh? Lo vemos, sí, claro. Wow. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro tratamiento o cuál es el tratamiento que estamos recibiendo adecuado? Adecuado. Bueno, tenía que ver con la pregunta anterior que no alcanzamos a terminarla. Habíamos dicho que teníamos que hacer primero un diagnóstico. Así es. Llegamos por ahí a una figura clínica que nos va a permitir saber con quién vamos a colaborar, pero además íbamos a hacer un análisis funcional con el cual íbamos a ver conductas específicas de la persona y vamos a poner algunas técnicas, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen estas técnicas? Bueno, estas técnicas en la psicología científica han sido probadas en poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, oye, para este tipo de conductas que a lo mejor están relacionadas con la depresión, que a lo mejor están relacionadas más con la ansiedad, etcétera, se toman muestras muy grandes, se hacen ensayos clínicos, tal cual, y ahí tenemos que ver algún resultado. Regularmente cuando aplicamos estas técnicas en un contexto controlado, las comparamos con algo que se llama tratamiento común, treatment as usual, que se puede encontrar por ahí en los artículos, que incluye todo tipo de terapias, incluso las alternativas. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo de modelos, tiene que tener un efecto superior, porque si no lo tenemos que desechar directamente, ¿no? Y es como vamos definiendo qué técnicas se aplican o no. Más adelante, de hecho, se toman todos esos artículos, todos esos estudios, se ponen en metaanálisis y tenemos poblaciones de 600,000, 700,000 personas que se les aplicaron las técnicas y sabemos que funcionan. No, pues está. Y es la manera como nosotros definimos qué tipo de tratamiento es el que se va a aplicar. Pues bueno, la terapia es importante, es ahora sí como dicen la canasta básica, pero muchos de nosotros nos retenemos a tomar una terapia porque decimos que estamos bien. ¿En qué momento podemos salir de ese clip en el que estemos necios o no? ¿O cómo nos podemos detectar que en verdad estamos necesitando una terapia? Hombre, si tenemos algún tipo de problemática, hemos intentado ya algunos modelos de solución, a veces muy personales, a veces yendo a terapias alternativas y tal, que volvemos a lo mismo, no vamos a hacer que desaparezcan. Nuestra palabra es yo puedo. Cuando no resolvemos, exacto, y cuando no resolvemos y realmente nos damos cuenta que seguimos en el mismo problema, pues sería conveniente acercarnos. Hay casos en los que es mucho más difícil. Yo me he encontrado personas que llegan al consultorio después de 5 años de alguna terapia alternativa, por ejemplo, y vienen convencidísimos de que les ayudó. No, es que yo fui a tal terapia y la verdad es que me fue muy bien, o sea, me sentí muy bien, me siento muy bien. Pero no es nuestra mente la que está pregunta luego es, ¿y qué haces aquí? Si te fue tan bien, ¿no? Si te fue tan bien. Oye, ¿y no es nuestra cabeza la que más bien está pensando que todo esto nos sirvió? Pero la que nos sirvió más bien fue nosotros mismos, o sea, ¿o cómo? A ver, hay que tener cuidado, porque el problema con esto de que está en la mente el cambio y demás es que podríamos adaptarnos al malestar. También sucede, y lo vamos a hablar si se puede más adelante, pero es muy interesante. Me está oliendo loca, ¿verdad? Wow, muy interesante, pero a ver, entonces, alguien que llegue y que dicen, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Como que ¿qué quieres resolver si no tengo nada que resolverte, o estás todo súper bien, o parece que todo está bien? O sea, siempre sí necesitamos de verdad estar en una terapia, aunque pensemos que no la estamos necesitando. Lo habíamos platicado la vez anterior, ¿no? Entonces, el resumen al que llegamos es muy importante acercarte con un psicólogo, es muy importante acercarte a entender en qué situación estás. Así que sí, hay que acercarse a terapia. Nada más recordando que no son eternas las terapias, ¿no? Que tienen una fecha de inicio, una fecha de fin, y sobre todo que hay que plantear objetivos bien claros. Y a eso te tiene que ayudar tu psicólogo. Porque si llegas con el objetivo de, oye, yo me quiero entender, es que te podrías llevar ahí 5 años y probablemente es dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? ¿Y en qué momento te das cuenta que necesitas un psicólogo y un psiquiatra? O más o menos en qué momento el psicólogo, en este caso, se da cuenta que no es
pues tema que tenga que tocar él, sino el psiquiatra. Sí, regularmente en las guías de práctica clínica tenemos que ir juntos, tenemos que ir de la mano. Es una mentira que sea más grave o menos grave si tiene que ir con el psiquiatra o solamente tiene que ir con el psicólogo, ¿vale? La mayor parte de los problemas son multifactoriales y uno de esos factores es biológico. Entonces, si nosotros nos encontramos con que hay una carga biológica importante en algunas de las problemáticas conductuales, tenemos que colaborar con el psiquiatra. Okay. Definitivamente, el psiquiatra mismo lo sabe, ¿no? Cuando llegas con él, te va a decir, oye, pues mira, esto te va a ayudar a resolver las cosas que tienen que ver con nuestra biología, pero tienes que ir a terapia. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? Y eso es importantísimo, porque a veces llegas al psicólogo y te dicen, no, con el psiquiatra no, hay que ir. Están las guías clínicas. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, a mí o a cualquier otra persona, por favor, acérquense a sus psicólogos y es con nosotros, Centro de Psicología y Neurociencia Cognitiva. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. Te gracias. esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.